Bueno, continuando en este video número 10, relacionadamente al afán y a la ansiedad, que vamos a tocarlo, el Señor hace mención, oye, no se anden ustedes preocupando referentemente a lo que han de comer, vestir. Bueno, en otras palabras, no se anden preocupando de las necesidades que el ser humano en general necesita. En estos tiempos tan importantes, en el sentido de que hay mucha necesidad, porque uno necesita de muchas cosas, específicamente con los niños cuando entran al colegio, necesitan de todos los útiles escolares, uniforme nuevo, zapatos nuevos, bueno, y muchas cosas así, po, ¿se entiende? Se tiene que velar no solamente por la alimentación y por la vestimenta, sino que es mucho más por lo que uno tiene que velar, pues tiene que velar por el vehículo, por pagar la patente, por el seguro y muchas cosas de esa naturaleza. Entonces, dependiendo lo que uno va asumiendo, también sabemos de que existen muchos gastos y es medio complicado llevar esos gastos. Entonces, en una sociedad cuando ya el pecado empieza a gobernar y Dios empieza a mandar maldiciones, empiezan a subir los precios de todas las cosas, po. Entonces ya la vida se hace más cara y se hace más difícil de conllevar y por ende hay una preocupación y una ansiedad ya de por medio. Pero el Señor Jesús a nosotros nos dice y nos enseña, dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a venir por añadidura, ¿ya? Entonces también hay que aprender a confiar en Dios, ¿ya? ¿No es fácil? No, no es fácil. Pero uno tiene que aprender a confiar en Dios, tiene que tener comunión con Él. El Evangelio, yo siempre lo he predicado, lo he enseñado, que eh, se compacta en dos situaciones, en guardar los mandamientos de Dios y ayudar a las personas, ¿ya? Eso es el Evangelio de Salvación, de eso nos enseña la Biblia. Entonces, cuando nosotros lo resumimos y decimos, ¿qué es el Evangelio de Salvación? Bueno, se resume en guardar los mandamientos de Dios y ayudar a las demás personas. A Jesús se lo preguntaron, se lo preguntó el muchacho el rico, joven rico, se arrodilló y le preguntó, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesús le dijo, ¿quieres heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos, le dijo. Sí, yo lo he guardado, le dijo él. Entonces le dijo, ¿qué más me falta? Bueno, te falta que vendas todo lo que, tus posesiones y le ayudes a los pobres, dáselo a los hambrientos, a los pobres. Entonces, dentro de esa situación, el Señor dice, oye, busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a venir por añadidura. Dice, no se preocupen, porque Dios sabe la necesidad de cada uno de ustedes, pero eso no significa que nosotros no tenemos que orar. O sea, dice que todas nuestras peticiones sean oídas por Dios. O sea, nosotros tenemos que orar a Dios, aunque sabe Él todas las cosas de necesidad que necesitamos, pero Él va a tener cuidado con nosotros. Dice que Dios no es un Dios injusto para olvidar todas las buenas obras que nosotros hacemos con nuestro prójimo. O sea, todo lo que tú ayudas a nuestro prójimo, Dios también te lo va a dar. O sea, nada debería faltarte. La palabra de Dios dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, el Espíritu Santo es nuestro pastor y nada nos falta. Él es el que nos provee todas las cosas necesarias para subsistir. No solamente de ropa, no solamente de alimentación, sino que todas las demás cosas. Por lo menos yo lo he vivido, ¿ya? Entonces, pero si me preguntan, ¿es fácil confiar en Dios? ¡Wow! Eh, hay que, hay que tener esa comunión íntima con Él, ¿ya? Hablar con Él y esperar que Él te hable también. O sea, no puede ser una persona en la cual cuando tú oras, se acabó la conversación. Pues, o sea, esta cuestión no es, tiene que ser un diálogo, no un monólogo. No puedes estar hablando tú nomás, tienes que dejar que Dios te hable, que Dios te responda. Entonces, muchas personas tienen diferentes formas de escuchar a Dios. Uno lo escuchamos, ¿verdad? En nuestro espíritu, otro no, nuestro espíritu absorbe que alguien nos está hablando y esa que nos habla generalmente es Dios. Entonces hay que tener cuidado también un poquito con eso, porque hay veces que Satanás se mete entre medio y te habla cosas que no corresponden. Entonces, dentro de eso tienes que tener una comunión íntima con Dios, esperar que Dios te hable también. Muchos también abremos la Biblia, le pedimos una palabra al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ungimos nuestra Biblia, obviamente, primero cuando la tenemos, ungimos nuestras Biblias, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, le pedimos a Dios que nos hable a través de la palabra de Dios y le pedimos una porción de palabra y el Señor muchas veces nos habla de forma directa, que quedamos, uno queda con la boca abierta, ¿se entiende? Yo por lo menos viví eso hace muchos años atrás y es increíble que por lo menos yo se lo enseñé a mi familia, que también había que tener cuidado, pero había que hacerlo así. Y en ocasiones cuando, bueno, hacíamos culto, nosotros le pedíamos, qué sé yo, justo a la familia, a la persona de la casa, le decíamos, ya, traiga cada uno una palabra y vemos que es lo que nos está hablando el Señor. Entonces nosotros tenemos 66 libros de la Biblia, en la cual el Señor de repente le entregaba palabra, pero era el mismo libro, era el mismo capítulo y el mismo versículo. Entonces, oye, eso no es coincidencia, po. Una vez ya, una vez, te creo, dos veces, ya puede ser tres veces, pero cinco, seis, siete veces, oye, no, aquí es Dios mismo que está respondiendo y nos está hablando, ¿se entiende, verdad? Entonces, esas cosas, dice la palabra de Dios que la suerte se echa en el regazo, pero es Dios quien determina la suerte. Recuerde lo que dice la palabra de Dios, que cuando se eligió a quien iba a reemplazar el ministerio el ministerio de Judas Iscariote, lo echaron por suerte, y la suerte cayó sobre Matías, ¿verdad? Entonces no es extraño de que nosotros hagamos cosas por suerte, ¿ya? No es extraño eso. Entonces dentro de esta circunstancia, el Señor a nosotros nos hace mención sobre la afán y la ansiedad, y yo le hago mención que para no tener esas tremendas preocupaciones que uno pueda llegar a confiar en Dios, nosotros tenemos que hablar con Dios, ¿ya? Los profetas antiguos tiraban el Urim, que eso era unas piedras que tenía, ¿verdad? En el pectoral los antiguos sacerdotes levíticos tenían 12 piedras, ¿verdad? Y en esas piedras habían cosas escritas y uno podía consultar a través de eso. Uno llegaba a tomar las piedras y los arrojaban en el nombre de Dios y le hacía consulta a Dios y Dios te entregaba la respuesta a través de las piedras. Al igual como hoy en día las brujas, digámoslo de esa forma, las adivinas tiran las cartas. ¿Ya? Era algo muy similar.
era muy, muy similar, pero una cosa es ser sierva de Dios y otra ser siervo de las tinieblas, así que no se equivoquen en eso. Entonces, lo mismo pasa con la palabra de Dios, pues cuando uno la abre por suerte, algunos están en contra de eso y otros están a favor de eso. Pero bueno, cuando estamos hablando de que Dios te habla, sí, es supuesto que sí, pero más lindo es cuando Él te confirma la palabra. Supongamos cuando hay tres personas que van a traer una palabra y ellos dicen, mire, traigo esta palabra y chuta, el Espíritu Santo va y te entrega la misma porción de la palabra en el mismo libro, en el mismo capítulo, en el mismo versículo, y no a dos personas, sino que a tres personas. Entonces, wow, uno queda así con la boca abierta, o sea, es Dios que está hablando, nosotros no debemos cerrarle la boca a Dios. Tenemos que dejar que nos hable, que nos dirija, que su espíritu nos esté hablando. Y de esa forma uno va tomando más confianza con Dios. ¿Ya? Uno le pide señales a Dios y Dios te da las señales. Entonces, cuando habla de la afán y la ansiedad, es un tema de la confianza que uno tiene con Dios. Entonces, Dios cuando te empieza a hablar, de alguna u otra forma, tú vas tomando confianza. ¿Ya? El otro día me llevaron, me arrastraron a unos tribunales, estoy contando este testimonio. Me arrastraron a unos tribunales en una acusación. Yo anduve muy preocupado porque jamás en mi vida había andado yo metido en tribunales, pero me arrastraron. Y anduve muy preocupado, oramos, ayunamos, mi esposa me ayudó, mis hijos me ayudaron en oración, y el Señor me habló, po. El Señor me habló a través de la Escritura, que Él estaba conmigo, que yo no me preocupara, porque era Él que me iba a hablar, porque yo iba a ser entregado, y bueno, todos los siervos de Dios iban a ser entregados por sus familiares, por sus amigos, inclusive por sus parientes, dice, pero no se preocupen, dice, porque yo les voy a dar palabra de sabiduría para que hablen en aquel momento. Y yo viví eso, pues, lo viví en persona, y el Señor me habló, me dijo, oye, no te preocupes de esto, oye, a ti te temen, no te preocupes, porque yo te he puesto como muro fortificado de bronce, pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, y yo he vivido eso. Ya por eso tengo la autoridad quizás para poder decirle a usted y poder enseñarle de que sí se puede confiar en Dios, de que sí podemos comunicarnos con Dios, que sí podemos de alguna forma escuchar la voz de Dios. ¿Ya? Dentro de esa circunstancia yo cuento este testimonio para la gloria de Dios, que Él a nosotros nos habla, que Él a nosotros se está preocupado de nosotros. Esa es la gran realidad, porque yo muchas veces se lo he dicho, Señor, hay tantos millones de personas en el mundo, ¿cuándo tú te vas a fijar en mí para hablarme a mí, para darte el tiempo, ¿verdad?, de disipularme, de enseñarme? Porque así lo dice la palabra, que el Espíritu Santo habló a través de Jesucristo y dijo, eh, el que no lo abandona todo, no lo voy a disipular. El que no abandona padre, madre, hermano, hijo, casa, tierra, trabajos, el Espíritu Santo habló a través de Jesucristo y dijo que él, si no lo abandonaban todo, él no iba a disipular a nadie. Pero si la persona se renegaba y abandonaba todo, él sí lo iba a disipular. ¿Se entiende? Entonces es un riesgo que uno corre. Bueno, eso quería hacerle mención sobre el afán de la ansiedad. Ponga su confianza en Dios, pero de la forma que también yo le estoy dando la enseñanza. Muchas veces nosotros debemos pedir señales para saber de que Dios está con nosotros, po. Yo muchas veces le he pedido señales y Dios me da las señales. La Biblia habla y dice, pide señales de arriba de lo alto o de abajo de lo profundo, pero pide señales. Entonces mucha gente piensa que es malo pedir señales. No, Jesucristo dijo, oye, esta generación de Satanás, ¿verdad? Esta generación de víbora, ellos vienen atrevidamente y me piden señales, dicen, pero yo no le voy a dar ninguna señal, sino que la señal de Jonás, o se arrepienten o perecen, todos igualmente. Así de esa forma lo explicó el Señor Jesús. Pero a nosotros, los que somos verdaderos hijos de Dios, los que no somos la generación de Satanás ni la generación de la serpiente, que es lo mismo que el dragón, ¿verdad? Dice de que nosotros sí podemos pedir señales y Dios nos responderá, clama a mí, yo te responderé y te mostraré y te enseñaré cosas ocultas, ¿verdad? Que ojos no ha visto. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos que tener esa certeza, esa seguridad con Dios para no andar en preocupaciones ni con ansiedad, ¿ya? Así que ahí está hablando de un tema de confianza entre Dios y usted. Yo más o menos me tomé unos minutos más para poder entregar esta porción y a quien le llegue, espero que le sirva muchísimo, ¿ya? Un abrazo, muchas bendiciones, que Dios lo bendiga, que Dios le guarde y el Señor es con usted si usted obedece a sus mandatos. Amén. Un abrazo, muchas bendiciones. Chao, chao.